Vamos a buscar el Evangelio de Mateo capítulo 7 y el versículo 7. Mateo capítulo 7 y el versículo 7. Pedid y buscad, no te calles. Pedid y buscad, no te calles. Entre paréntesis, no te calles. Y vamos a ver por qué. Pedid y buscad. Y este es un versículo que todos lo conocemos bien. Y que hace poco, seguido lo tocamos como referencia. Y vamos a usar este versículo para introducirnos a la palabra. Pedid y buscad. Todos andamos en busca de algo, todos necesitamos algo, pero necesitamos accionar. Vamos a Mateo 7:7. Y como el Evangelio es fácil de encontrarlo, ya lo tenemos y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, respalde su palabra. Es el Espíritu Santo trayendo a nuestras vidas esa palabra que necesitamos. Que sea su poder trayendo el milagro y la respuesta que necesitamos en nuestras vidas. Gracias, Padre amado. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano. Siéntase cómodo. Hace una semana atrás aproximadamente, yo estaba viendo como un documental la biografía del doctor Charles Stanley. Charles Stanley fue un predicador que por muchos años predicó en una iglesia bautista en los Estados Unidos. El legado que dejó es grande, es bonito. Y eso es lo que a mí me llamó la atención. Y al ver un video que habían hecho, porque él estuvo bastante metido en los medios de comunicación, tanto en TV como radio, me llamó mucho la atención ver la biografía de él, sus comienzos. Y sus comienzos es bonito desde temprana edad, desde joven. Él no solamente buscó a Dios, sino que se metió de lleno en la palabra, estudió teología y Dios lo usó de una manera especial para predicar la palabra. Lo llevó a un lugar específico donde Dios se demostró en gran manera con la palabra, tanto así de que él llegó a la TV e impactó vidas, tanto en la zona donde él estaba, en Florida, se me escapó el nombre, pero en un estado. Lo que pasa es que se movió de varios estados en Estados Unidos, valga la redundancia, y llegó hasta un lugar donde se fundamentó. Pero no solamente impactó ese estado donde él estaba, sino impactó Estados Unidos e impactó el mundo con la palabra. Usted busca, en YouTube está, usted busca una página que él creó y ahí está todos los sermones. ¿Cuál era el objetivo? Predicar la palabra. Y es lo que él hacía, predicar la palabra. Me impactó mucho. Lo que más me impactó todavía, a pesar de que no se quedó en las cuatro paredes de la iglesia, sino que Dios lo sacó de ahí, es que se metió a la TV local en aquel tiempo, después llegó a nacional en Estados Unidos. Algo nacional ya es algo grande. Y llegó al mundo con la palabra. Pero lo que más me impactó fue que en los lugares remotos donde no podía llegar ni la televisión ni la radio, ellos se crearon, Dios les puso en su corazón y crearon algo que se llama el mensajero. El mensajero es un aparato con una bocina, con 30 y algo predicaciones que llevaban y se las entregaban a las personas de los lugares remotos donde no hablaban ni siquiera inglés o español. Español, él hablaba en inglés, se metió al español a predicar al español con traductores, se metió a predicar a otros lugares con traductores y con el mensajero llevar la palabra del Señor. Regalaban el mensajero y las personas lo ponían a escuchar 30 y algo predicaciones de él, hasta donde impactó la visión que él tuvo. Luego de ver ese documental me quedé con una predicación que es de donde nace esta palabra. Él estaba hablando del ciego Bartimeo.
y me gustó mucho. Sobre todo comencé a analizar cómo él se desenvolvía para predicar la palabra. Y más que predicar la palabra, él contaba la palabra de Dios. Y mientras él contaba de este hombre que vamos a ver, de Bartimeo, me impactó la palabra que él estaba dando, y de ahí saqué este sermón porque me puse a analizar lo que él decía. Él lo llevaba como la oportunidad que no desaprovechó Bartimeo. Pero yo quise indagar, la oportunidad surgió, pero ¿qué es lo que hizo Bartimeo para poder obtener un milagro tan maravilloso como es el ver para alguien que es ciego? Es un impacto maravilloso, o sea, un milagro grande en la vida de este hombre. Ahora bien, yo quise comenzar con este versículo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque es exactamente lo que hizo este hombre. Bartimeo se dice que es hijo de Timeo. Vamos a ir directamente a Marcos 10 y ahí nos vamos a quedar. No vamos a andar ahora por todos lados como yo lo hago andar muchas veces por toda la Biblia revés y derecho. Ahora nos vamos a quedar en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Y en Marcos capítulo 10 está la historia de este encuentro de Bartimeo y cómo él recibe la vista. 10, el versículo 46. Y ahí encontramos en ese versículo cómo comienza a describir quién es Bartimeo. Dice que Bartimeo es hijo de Timeo. Me llamó la atención porque hay otras personas que aparecen en la Biblia que recibieron milagros, pero no se les menciona el nombre. Hay otros ciegos que se mencionan y no se les menciona el nombre de quiénes eran. La mujer del flujo de sangre, ¿cómo se llamaba? No sabemos. Pero aquí sí sabemos que es un hombre llamado Bartimeo, hijo de Timeo. ¿Por qué me llamó la atención esto hasta este punto de ver el nombre? Porque Bartimeo era un hombre con una desdicha tremenda. Muchos de nosotros quizás no estamos lamentando por lo que estamos pasando, pero si analizamos y nos comparamos con la vida de Bartimeo, quizás no es nada a lo que este hombre llegó. Dice que era un hombre, era hijo de Timeo, pero era ciego. Y no solamente era ciego, era un hombre que por la dificultad que llegó, yo no sé cómo llegó a parar hasta ese punto, pero llegó a andar de mendigo. Vea la desdicha de ese hombre. ¿Cómo poder descender hasta ahí? Pero ¿cómo? Tenía familia, dice que era hijo de Timeo, pero ¿qué pasó después? No lo podemos ver por medio de la palabra. Pero dice que este hombre, a pesar de que fue ciego, porque miren, no es lo mismo que alguien tenga un problema, una enfermedad en este caso, porque hay ciegos que viven en cunas de oro y están tranquilos, pero este ciego nadie lo cuidaba ni nada de eso, sino que iba y estaba en las calles pidiendo dinero, pidiendo limosnas. La vida de Bartimeo era bien difícil, pero recibió un milagro. Nuestra vida, si la comparamos con Bartimeo, estamos pasando un momento difícil y no hayamos qué hacer quizás, pero no se compara. Y este hombre, lo que nosotros podemos ver imposible, que recibió la vista, nosotros también podemos recibir el milagro. Y ahí está el punto. Usted puede recibirlo, que no hay nada imposible para Dios. La desdicha de este hombre que siendo ciego y llegar al punto de ya quizás de adulto, porque no veo edades ahí, llegar a las calles a pedir dinero. Era Bartimeo, hijo de Timeo. Me imagino que por esa razón llegó a tener la fama de poder decir, él era Bartimeo, una persona conocida, porque lo veían en las calles. Entonces cuando la mujer de flujo de sangre, quizás nadie la conocía y por eso no pudieron escribir el nombre. ¿Quién fue? Ya no la contactamos. ¿Dónde vivirá? A ver. Pero Bartimeo era una persona quizás famosa en el lugar por la desdicha.
Bartimeo es un hombre ciego que todos los días lo podemos encontrar en las calles pidiendo limosna. Es como nosotros podemos, alguien conocido, alguien se acuerda de una persona que nosotros, yo no sé si así se llamaba o qué, pero la ticha que andaba en las calles aquí en Cara Sucia. La ticha para nosotros, cuando hablaban de la ticha, nosotros decíamos, ya sabíamos de quién hablaban. O sea, una persona que había agarrado una fama por la situación en la que pasaba. Y este hombre era reconocido y por eso parece que era Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Una persona con una gran necesidad que se encontraba en las calles. A pesar de esa triste condición que él vivía, este hombre nos deja una lección grande de fe y de que Dios puede obrar en las cosas imposibles y de que hay oportunidad para usted y para mí para recibir un milagro. Este hombre nos va a enseñar qué es lo que hizo, cuáles fueron sus características o cualidades que lo llevaron a recibir el milagro. Antes de entrar en las dos cosas que él hizo, vamos a entrar a analizar un poquito más a detalle a Bartimeo. Bartimeo era con la situación que pasaba, que no podía ver, se le dificultaba, no como usted y como yo las cosas. Vuelvo e insisto, quizás esa fue la razón que lo llevó hasta pedir limosna, porque no se podía desenvolver, quizás la familia no tenía dinero o algo y la única forma de que él pudiera hacer es la rebuscada de él, pues era salir a las calles. Pero algo que sí me llama la atención de Bartimeo es cómo él desarrolló, aparte de no tener la vista, desarrolló el oído. Desarrolló el oído, el sentido del oír. Vuelvo e insisto, esta característica yo la estaba analizando después de escuchar esa predicación y me llamó más la atención esta característica porque ¿qué es lo que podía haber escuchado este hombre ciego? Cosas positivas, quizás no, que se podía escuchar en la calle. Chambres, problemas, o tal vez lo más difícil que él pudo escuchar es, mire, pobrecito Bartimeo, en la desgracia que está, que podía entrar a su cabeza si no podía ver, estar escuchando, ay, pobrecito, un ciego, démosle unas monedas. ¿Qué podía escuchar él? O alguien que quizás se burlaba o algo, porque de todo hay. Pero no fue así. Bartimeo escuchó dos cosas importantes en su vida. Lo negativo, pero también escuchó lo positivo. Vamos a la palabra de Marcos 10:46. Dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud. Jesús venía con sus discípulos y tras ellos una multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo, ahí está el punto, oyendo. ¿Qué oía? Que era Jesús Nazareno. Paremos ahí. Y oyendo, Bartimeo, este ciego, escuchaba porque era lo que había desarrollado. No sé cómo lo hacen estas personas que son así, pero tienen un oído. No sé cómo lo hacen, pero en los lugares donde se mueven, conocen bien los lugares donde caminan. No sé, lo desarrollan. Y este hombre desarrolló el oír, pero me llama la atención que él conocía a Jesús. Estando en la calle, escuchaba de todo, pero vamos más allá, quizás retrocedamos cuando él era un niño. Yo medio estaba buscando información de eso, no lo doy por sentado, pero aún Salomón dijo, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. A lo mejor cuando este hombre estaba pequeño, cuando era un niño, sí lo instruyeron, le hablaban porque ponían, según lo que yo estaba leyendo, no sé si será cierto qué, pero ponían a sus niños para enseñarles a hablar, para enseñarles, para educarlos en sí, les enseñaban la palabra que
repitieran, que se memorizaran versículos y los dijeran. De igual manera, para poder llevar a la escritura, los hacían así. En Israel usaban la palabra, el Torá, para poder llegar, para instruir a los niños en educación, según lo que yo leí. No me lo crea, mejor le invito a que investiguemos un poquito más sobre este asunto, cómo era la educación de los niños. Pero a lo mejor, cuando él era un pequeño, su padre, Timeo, lo quiso instruir, porque algo que sí son celosos los de Israel es en la palabra, en conocer la palabra. Y a lo mejor de pequeño Bartimeo escuchaba la palabra al punto de que conocía la palabra y sabía de que había un Mesías prometido. Porque vuelvo e insisto, en la calle, ¿qué podemos escuchar? A lo mejor en Israel sí podían escuchar de la palabra, pero este hombre fue quizás instruido de pequeño, pero después fue llevado a las calles. Pero quedó la enseñanza ahí. Esta es una suposición, no lo dice la Biblia. Yo analizando esta situación. Ahora bien, en la calle también se puede escuchar algo bueno. A lo mejor ya estando él pidiendo limosnas, como había desarrollado el oír, y la gente pasaba comentando algo, hey, ¿te diste cuenta lo que hizo el tal Jesús? ¿Qué Jesús? Ha venido Jesús, uno que dicen que es el Mesías, hace maravillas. Y quizás escuchaba, aquel día un cojo fue sanado por él, pasando, caminando, y Bartimeo estaba anclado ahí, no podía hacer nada. Pasaban comentando y él escuchaba y se lo guardaba. Me gusta cómo es la acción de Zaqueo cuando vemos en ese versículo: y oyendo que era Jesús comenzó a dar voces. Inmediatamente cuando se dio cuenta que era Jesús comenzó a dar voces, tenía conocimiento. Analice esto, hermano. ¿Qué hubiera sido alguien con depresión en esa situación? ¿Qué le habría puesto más caso? Ay, pobrecito el ciego. Ay, pobrecito, démosle una limosna. Él quizás no ha comido. Me da tanta tristeza este hombre al verlo en esa. La gente que se compadece diciendo las cosas en la calle, quizás este hombre, yo no sé si en algún momento dije Zaqueo ya, pero Bartimeo es. Y no es Bartomeu, porque no estamos hablando de Novita, de Bartomeu, que fue presidente del Barcelona. Bartimeo el ciego. Bartimeo. Este hombre escuchaba, tenía las dos opciones: tirarse a escuchar o sea, guardarse lo negativo en su corazón, pero no lo hizo. Fíjese, ¿qué me demuestra esto? El carácter de este hombre, que a pesar de la situación que estaba viviendo, no era un cualquiera, no era un cualquiera, tenía un carácter. Lo que pasa es que por la situación, que yo no sé qué lo llevó hasta ahí, pero este hombre estaba esperando una oportunidad y sabía que la oportunidad podía llegar, porque conocía que andaba en su lugar, en su nación, un hombre que era llamado el Mesías, el cual conocían y lo decían las Escrituras, y que hacía milagros. Y era la oportunidad grande de su vida para poder recibirla. El milagro que él estaba deseando. ¿Y cuál era el milagro? Ya no quiero pedir limosna. No, ese fue a lo más grande y era: quiero recibir la vista. Eso era Zaqueo. Zaqueo, Bartimeo. Vuelvo con, no sé por qué. La próxima vamos a hablar de Zaqueo para aprovechar. Bartimeo, este ciego, aprovechó agudizó su oído y oí un murmullo en determinado momento y mencionaron a Jesús. Y este hombre, al oír mencionar a Jesús, comenzó a dar voces. Comenzó a dar voces. La oportunidad sintió él, se va a ir, quizás como no veía dónde está, no sé. Comenzó a dar voces, dice la palabra de Dios. Pero es bien interesante cómo él pudo desarrollar y pudo saber y retener la palabra de que el Mesías estaba. Tanto así, vea, sigamos leyendo. Oyendo que era Jesús Nazareno,
comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David. Ahí está diciendo la profecía, ahí está diciendo lo que dicen las escrituras, ahí está diciendo yo creo en lo que dice la palabra, yo creo en este hombre que anda en la tierra, quién es, yo sé, yo lo conozco, al punto de llegar este hombre a conocer a Jesús. Conocer a Jesús. Usted y yo ya conocemos a nuestro Dios Jesús. Ya lo hemos oído por la palabra también, ya leemos la palabra y nos damos cuenta de Él, lo conocemos. La Escritura da testimonio de mí, dijo Jesús. Lo conocemos. Ya lo sabemos, la Escritura lo dice. Ya lo conocemos porque un día nos arrepentimos, le dijimos que entrara en nuestro corazón, lo conocemos. Tenemos relación con Él. Esto es bien importante para poder recibirlo, para poder dar los otros pasos. Esto es bien importante. Si alguien ve este video o alguien está conectado ahorita, si alguien no conoce a Jesús, solamente lo ha escuchado, pero si alguien no lo conoce, porque este hombre llegó al punto de conocerlo, ¿quién era? Era el hijo de David, era el Mesías, era la promesa. El hombre ya lo conocía. Si alguien no lo conoce, es el momento para recibir. A lo mejor por eso no recibimos, necesitamos conocerlo. Cuando usted lo conoce, se da cuenta de quién es, qué es capaz de hacer, cómo lo hace. Pues eso es un poquito más difícil porque Él obra de múltiples formas. Dice que la gracia obra de múltiples formas en nuestra vida. Pero este hombre ya lo conocía, ya sabía quién era Jesús. Y es ahí donde da estos pasos importantes. Bartimeo da estos pasos importantes. Supo qué guardar en su corazón, supo qué hacer, desarrolló el oír, el conocer a Dios, el creer en Dios y el esperar la oportunidad. Esto lo llevó a dar dos pasos importantes en su vida. Y vamos a lo que, como decía el primer versículo que leímos para introducirnos, el primer punto, pedid. No dudó este hombre en pedid. Pedirle a Dios. Supo que Jesús estaba ahí. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Comenzó a pedir, a expresarlo, a decir, no se levantó, no corrió tras él todavía. Comenzó a gritar porque él no sabía por dónde iba, solo oía un murmullo. Sabía. Comenzó a dar voces de una forma fuerte, a gritarlo, dice la palabra. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, a decir Jesús. Está en signos de admiración. ¿Eso qué significa? Elevación de voz. Signos de admiración significa realzar lo que decía. Jesús. Yo no puedo ni imaginar la forma como lo gritaba, cómo lo decía para llamar la atención de Dios. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Veamos más adelante en el versículo 50. Él entonces, arrojando la capa, se levantó y vino a Jesús. Vea, el 51, respondiendo a Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Oración es esto es pedir, esto es oración, es lo que necesitamos hacer, es lo que este hombre hizo para recibir. 51, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Este hombre está pidiendo, este hombre está haciendo uso, sin saberlo quizás, de una de las maravillosas y poderosas enseñanzas que Jesús hizo. Allá donde comenzamos con ese versículo, pedid y se os dará. Jesús hablando, Jesús enseñando, pedid y se os dará. Este hombre estaba haciendo uso de una enseñanza maravillosa, la cual dio su fruto a su tiempo. Él comenzó a pedir y fue directo y le dijo, Jesús, yo lo que quiero es que reciba la vista, recobre la vista, la oración de Bartimeo. Que recobre la vista. Este hombre pidió, este hombre no dudó, porque lo que había escuchado, lo que había aprendido, lo llevó a tener esa fe en saber de que Jesús, el que pasaba por ese lugar, en ese momento tenía el poder para hacerlo. Ahora le pregunto, ¿usted cree que Jesús puede sacarle de ahí?
Yo escuchaba al pastor fundador en una de sus prédicas hace un tiempo atrás, y el pastor fundador decía que Dios va a obrar conforme a lo que usted crea. Él tiene el poder para hacer maravillas. Él tiene poder para hacer lo que ni imaginamos. Pero muchas veces hace lo que dice nuestra fe, porque nuestra fe muchas veces es un obstáculo para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque Él puede hacer cosas grandes y nosotros quizás en nuestra humanidad retrocedemos y decimos, Dios, haz esto. Y Dios dice, yo puedo hacer esto. Pero Señor, yo en esto creo, conforme a tu fe se ha hecho. Este hombre tenía una fe maravillosa. Este hombre tenía una fe maravillosa, pero esa fe, pues por la desgracia de la vida, había llegado a estar a las calles. Pero al final, haber estado en las calles pidiendo limosna no fue malo. Porque qué tal si hubiera estado encerrado en su casa en ese momento en el que Jesús pasó. Se hubiera perdido de una oportunidad maravillosa, y es de recibir el milagro, de pedirle directamente a Jesús de forma personal que le hiciera un milagro. Así es que usted no dude en ningún momento en hacer la oración. No dude en ningún momento en pedirle al Señor conforme a su situación que está viviendo, conforme al milagro que está necesitando. Porque Él es capaz de hacerlo. Comparémonos de nuevo con este hombre ciego. Usted no está, el estar ciego es tremendo. Yo tuve una compañera en la universidad que era ciega. Ahora tienen un sistema para poder escribir y poder leer. En este tiempo me imagino que no. Y se graduó, es un tremendo ejemplo. Esa compañera que yo tuve en la universidad se graduó. Sí, yo fui testigo de que era un poquito difícil el poder impartir las clases para ella, para que ella pudiera estudiar después. Las clases eran más verbales, los exámenes que le siguen eran más verbales que poderle escribir, porque los maestros no estaban capacitados para poder tener el sistema braille, para poder enseñarles. Pero estos hombres salen adelante. Y esa mujer salió adelante. Y este hombre de que estamos hablando ahora salió adelante. Tuvo fe, tuvo carácter. No se quedó allí aceptando, acomodado a la situación, sino que vio una oportunidad. Y como tenía fe, me demuestra que tenía fe, tuvo la capacidad de pedirle a Dios. Pero nosotros muchas veces no tenemos la capacidad por A o B razón de decirle, la fe de nosotros muchas veces se estanca y no tenemos la capacidad de decirle, Señor, de verdad te pido que obres en este problema, en esta situación exacta. No tenemos quizás la fe de decirle, Señor, yo la verdad le voy a decir, papá, mi deseo, mi anhelo es tener mi casita propia. Alguien que desea una casa, tener mi casita propia, papá, vivir ahí tranquilo, no andar de lugar en lugar rebotando, no andar que me corran por cualquier cosa, tener problemas. Yo quisiera tener un lugar propio y estar tranquilo. Muchas veces no tenemos la fe o la capacidad de poder hacerlo. Comparémonos. ¿Qué es más difícil? ¿Recobrar la vista o recibir el milagro que usted está? ¿Cuál es el milagro que usted necesita? ¿Qué es más difícil hacer? Si es dinero, es más fácil conseguir el dinero que la vista. Muchos tienen dinero y pagan los mejores médicos porque tienen problemas en la vista y por muchas operaciones que les han podido hacer no la han podido recobrar. O sea que el dinero no es más que ese milagro maravilloso de la vista. ¿Cuál será nuestro problema? En comparación de ese, nuestro problema es tan pequeño. Ese hombre era ciego y estaba en la calle pidiendo limosna. Usted tiene un problema, pero vive, come tranquilo en su casa, tiene su familia. ¿Ve qué gran diferencia? Entonces, si Dios
O si este hombre pudo recibir de Dios por la fe que tuvo, por buscar a Dios, por ir y pedir, ¿cómo no lo va a recibir usted también? Compárese con él. No para mal, porque este hombre salió adelante después. Y después ya miraba. Y después ya caminaba solo. Y después quizás consiguió un trabajo y después siguió adelante. No sabemos. Pero ustedes lo veo pollón, con ganas, con fuerzas y con oportunidad, con bastante dinero. Yo los veo que ustedes son cosas serias, que vienen en carro mucho y todo, pues. Que solo comiendo afuera pasan. Se van a comer pupusas. No, hoy no quiero cocinar, voy a ir a comer afuera. Diferencia. ¿Cómo este hombre iba a decir? Bueno, afuera iba a comer. Estaba en la calle pidiendo limosna y quizás de lo poco que recibía se rebuscaba o alguien le llevaba. No sé cómo hacía. Lo que sí la Biblia nos dice que este hombre tuvo fe y recibió la vista. Porque pidió. Tuvo el valor y el coraje de pedir. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que podemos estar en la miseria y quedarnos en la miseria y no pedir. Y ese es el mensaje que nos da este hombre. Y es el mensaje que enseñó Jesús cuando dijo: pedid y se os dará. Y este hombre lo puso en práctica. Pedid y se os dará. Lo pidió. La segunda cosa que mencionaba el versículo en Marcos es: buscad. Y es lo que exactamente hizo este hombre que fue ciego. Ahora ya no. Y ahora ya no, ya ni existe en el mundo. Hace miles de años, hace más como 2000 años y algo, que ya no está aquí en la tierra. O si está en la tierra, bajo la tierra, está enterrado esperando la redención. Buscad. Es lo que hizo. Analicemos, volvamos al 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, en medio de una gran multitud este hombre recibió un milagro, logró captar la atención del maestro, y él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Sentado junto al camino. 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es buscar. Eso es buscar. Eso es llamar la atención del maestro. Sigamos. Ten misericordia de mí. Muchos le reprendían para que callase. Y quizás voy a retroceder a pedir otra vez. Y discúlpeme, voy a retroceder, es que se me olvidaba esto. Y comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. ¿Qué le he callado? Para que ya no pida. ¿Qué ha permitido en su vida que usted ya no tenga la capacidad de pedirle a Dios? O que ya no le crea, o que ya no haga la oración, o que le ha permitido ni siquiera intentar hacer una oración de pedir. De hacerla a un lado. ¿Qué hacía este hombre cuando escuchó, no podía ver, era un ciego? Cuando escuchó, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. 48. Muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más. Eso es pedir. Él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Él pedía mucho más, él clamaba mucho más. Él clamaba mucho más. Que nada ni nadie nos impida, que nada ni nadie nos detenga para pedir. Superemos el pedir. Superemos cualquier cosa negativa que venga. Él escuchaba que decía quizás: pobrecito Bartimeo, el ciego. Eso no me impide. Pobrecito ahorita, mañana no va a ser así. Pobrecita mi situación ahorita, pero clamaré a Dios y saldré. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Eso es, estoy esperando, estoy aquí en la calle, soy un desgraciado, quizás véanme como me quieran ver, pero yo voy a salir adelante. Va a llegar una oportunidad a mi vida, no me voy a cansar de pedir. ¿Cómo voy a dejar de pedir ahorita que estoy escuchando que viene Jesús en esta zona?
quizás nunca más me lo voy a volver a encontrar. ¿Y cómo voy a dejar? Porque estos me estén diciendo que no pida. Estos no saben todo lo que he vivido, todo lo que he pasado, todo lo que he sentido, la tristeza que me ha embargado, el dolor, la situación de ser ciego y mucho más, el saber de todos los demás, aparte que están en una normalidad. Yo estoy aquí pidiendo limosna. ¿Cómo es posible que me calle ahora que está la oportunidad de mi vida? Ya no volveré a ver a Jesús quizás. Ya no volverá a pasar por la ciudad. Es mi oportunidad. ¿Cómo me voy a callar? No, voy a seguir clamando porque es la oportunidad maravillosa de mi vida. Ya no quiero estar aquí. Ya no quiero estar en la situación. Ya no quiero vivir el dolor, el tormento, la tristeza, la angustia. Ya no más. Estoy decidido a buscar el milagro de Dios. Eso es lo que hizo Bartimeo. Estoy decidido, no me importa, cállenme si quieren, pónganme tirro en la boca o hagan lo que sea, pero yo por una u otra cosa, yo voy a hacer algo aquí para poder recibir el milagro de mi Dios. Porque Él está pasando aquí. ¿Cómo voy a desaprovechar esa oportunidad? El Señor está aquí. ¿Cómo vamos a desaprovechar la oportunidad? Es que pedirle. El Señor está en su corazón. ¿Cómo va a desaprovechar la oportunidad? Y no le va a pedir. Tan cerca está el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo está ahí. Solamente hay que buscarlo. Durante el día, usted tiene alguna situación, pídale, Espíritu Santo, hazte visible en mi vida, ayúdame en esta situación. El Espíritu Santo está allí. Se hace visible. ¿Cómo no le voy a pedir? Buscad. ¿Cómo no le voy a buscar? Oyendo que era Jesús, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Eso es buscad. Le dijeron, Jesús se detuvo. Ese hombre estaba quizá acostado, sentado en el suelo de una calle, de un camino. Y después le dijeron: levántate, te llama. Se levantó y buscó. ¿Qué hubiéramos hecho muchos negativos? De por gusto. ¿Para qué voy a ir? De por gusto voy a mandar el currículo. De por gusto voy a buscar arreglar la situación de la familia que tengo. Ya de por gusto, ya todo está perdido, ya no. Buscad. Este hombre ciego se levantó y caminó hacia el maestro. Levántate. Llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Vino a Jesús. Vino él a Jesús. Porque no fue Jesús donde él. Era más fácil. Había multitud. ¿Cómo iba a caminar este pobre ciego en medio de la multitud? Para ir donde Jesús era más fácil que Jesús viniera. Pero era la fe que a Jesús lo había conmovido. Y que era la fe que ese hombre lo levantó de allí. Y quizás pidió ayuda, no lo sé, no lo dice la palabra. Pero caminó ciego donde Jesús. ¿Dónde está Jesús? Llévenme. Voy yo hacia Él. Soy yo el necesitado, yo voy hacia Él. Soy yo el que tiene el problema, voy hacia Él. Soy yo el que tiene la enfermedad, voy hacia Él. Dios conoce mi petición, mi situación. Que Él venga. No, voy yo porque yo soy el necesitado. Voy hacia Él. Eso es buscarle. Y como dice, buscad y hallaréis. Voy yo, me levanto yo, acciono yo y voy hacia Él. Aunque esté pasando un momento difícil, aunque sea difícil, aunque sea durísimo, aunque sea extremo como lo de este hombre, extremo, ciego y pidiendo limosna. Usted y yo tenemos quizá mayor facilidad. Vamos hacia Él, corramos hacia Él,
Pedid y recibiréis. Buscad y hallaréis. Busquemos y vamos a hallar a Dios. Busquemos a Dios y vamos a hallar el poder. Busquemos a Dios y vamos a hallar el milagro. Busquemos a Dios y vamos a hallar la respuesta. Busquemos a Dios y vamos a hallar lo que necesitamos. Pero es imposible. Más imposible que esto no. Y si Él lo recibió, usted también puede recibirlo. Y yo puedo recibirlo. Busquemos a Dios. Busquemos a Dios. Qué tremenda fe de este hombre. Qué tremendo mensaje de este hombre. Y Jesús en Marcos, donde comenzamos, en Mateo 7:7, perdón, que leíamos, enseñaba exactamente esto. Pedid y buscad. Y este hombre está poniendo en práctica: pedid y buscad. Y usted y yo conocemos quizás más la palabra. Conocemos, estamos ya en el redil. Este hombre estaba en las calles. Y usted y yo conocemos exactamente esta fórmula para buscar y recibir. Y muchas veces no lo estamos haciendo. O nos está faltando la fe. No hay nada imposible como para poder recibir de Dios. Dios puede hacerlo. Buscad, busquemos. Y la respuesta, ¿cuál fue? Hallar. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, ¡paz!, recobró la vista. Enseguida, inmediatamente recobró la vista. Porque pidió y buscó, porque tuvo una gran fe que movió el milagro. ¿Qué debo de hacer yo? Pedid y buscad conforme a la situación que usted está pasando, porque usted va a buscar su milagro, porque usted tiene una situación diferente, totalmente diferente a lo que este hombre estaba pasando. Entonces yo debo de pedir y buscar con la petición que tengo. Y termino. ¿Qué hizo este hombre? Enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino, viendo ya no necesito el bordón, no necesito no sé cómo se llama un palo que andan ellos. Necesito esto ya. No necesito que me vengan, que me levanten, que me dirijan. Ya no más. Y este hombre pudo tomar cualquier otra, como se nos ha enseñado en otras prédicas, cualquier otra decisión. Ahora voy a ir a ver Super Mario Bros. Al cine. Ya miro, lo voy a hacer uso de la vista, pues. Siguió a Jesús. Siguió los pasos. Ahora veo a Jesús que allá va y mi vida la dirijo siguiendo a Jesús. Mi vida, ahora veo, como dijo Job, que no de oídas te había oído. ¿Como quién? Como Bartimeo de oídas te había oído. Había oído el Mesías que venía, yo no veía. Mas ahora mis ojos te ven. Y ahora que mis ojos te ven, no puedes aprovechar esta otra oportunidad de seguirte por donde tú vayas, de seguir tus pasos. Porque si pude recibir esto, que fue maravilloso, mucho más maravilloso es seguirte a ti. Y entonces él seguía por el camino, dando ¿qué? El testimonio. Y como conocían que era Bartimeo, el hijo de Timeo, y la gente de pronto al verlo: mira quién viene allá detrás de Jesús. ¿Quién? El hijo de Timeo, Bartimeo, el ciego. Sí, pero ahora ya no es ciego. Ya no. Ahora él solo va caminando junto a la multitud que va detrás de Jesús. Esto es un milagro. Testimonio. Esto es un milagro. Cómo cambió la vida en un momento, en una oportunidad. Aprovechemos la oportunidad. Cómo cambió la vida en un momento cuando Jesús llegó. Hermano, Jesús va a llegar. Eso se va a hacer visible. Eso se va a mostrar en un momento específico en su vida con el milagro. No la desaproveche. No la desaprovechemos. Él viene con el milagro. Él viene con la respuesta. Tengamos fe. Pidamos. Tengamos fe.
busquemos, tengamos fe, vamos a recibir del Señor. Todo es posible. Si para este hombre fue posible, para mí también. Si para este hombre fue posible, ¿cómo no lo va a hacer para mí? ¿Cómo no lo va a hacer para usted? Porque ese es el Dios que tenemos, un Dios maravilloso. Orémosle al Señor. Dios, gracias, 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 gracias Dios. Sabemos su bondad, su amor, su tremenda misericordia con cada uno de nosotros. Dios, el Dios de las cosas imposibles. Dios, estamos muy agradecidos por todo lo que nos ha dado, lo que ha hecho en nuestra vida. No podemos quejarnos, Dios. Si nos comparamos con otras personas, quizás nosotros estamos bien, Señor, en comparación de otros. Pero ahora, Señor, nosotros también reconocemos que tenemos adversidades y problemas. Y esta lección maravillosa de fe, de buscar y de pedir, queremos que sea parte de nuestra vida, que sea un hábito en nuestra vida, que sea parte de nuestra existencia, el pedirle, confiar, el tener fe, el no dejarnos vencer de la adversidad de la situación, no dejarnos deprimir, no dejarnos humillar y detener por nada, sino tener fe, carácter como este hombre y seguir creyendo, esperando la oportunidad, tener esa fe y estar pendiente. Ahora será el día, quizás hoy pasará Jesús, quizás hoy me responderá. Responda a nuestras vidas, Señor. Responda a nuestras vidas con un milagro que tanto estamos pidiendo, porque no hay nada imposible para Dios. Dénos la vista en ese milagro que necesitamos y que sea esa la respuesta para nosotros. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén.